Seguimos aquí en Noticias 24, se lo comentábamos antes de irnos al corte. La CPC suscribió un acuerdo con 3 centrales sindicales para reducir la jornada de trabajo hasta las 40 horas semanales. Esta idea considera gradualidad, también considera flexibilidad. Queremos profundizar en el tema. Estamos junto a Juan Sutil, presidente de la CPC, a esta hora de la tarde. Los saludamos primero que nada. Juan, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido a Noticias 24. Muy buenas tardes, Iván. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, primero que nada preguntarle, Juan, porque estamos viendo las ramas que estuvieron presentes, interesantes. Estaba la Unión Nacional de Trabajadores, la Central de Trabajadores de Chile, la Central Autónoma de Trabajadores, y seguíamos viendo la lista donde aparecía la CUT y no está la CUT. ¿Por qué no está la CUT en este acuerdo? Bueno, por una razón muy simple. No es que la CUT no esté en el acuerdo. El punto es que la CUT ha sido invitada al Foro Trabajadores y Empleadores. Este es un foro que nace a finales del 2018 y orgánicamente a partir de marzo, abril del 2019, donde en el Foro Trabajadores y Empleadores, donde está presente la CPC y sus 6 ramas, también está presente la CONAPYME, la Asociación de Emprendedores, el Comercio Detallista y otras ramas de la CONAPYME, junto con la academia, alguien de la sociedad civil. Nosotros ahí hemos trabajado y hemos construido muchos acuerdos. Y nosotros en ese periodo no tuvimos a la CUT presente, no por decisiones del foro, sino que básicamente por decisiones de la CUT. Posteriormente, la CUT hace un cambio en su directiva. Inicialmente Silvia Silva, que asumió como presidente, y posteriormente hoy día el actual presidente, que es David Acuña, con los cuales tenemos las mejores relaciones y estamos empezando a trabajar en conjunto. Y por lo tanto, la CUT no está aún en el Foro Trabajadores y Empleadores, por lo tanto no le corresponde participar de este acuerdo directamente, pero indirectamente yo me alegro mucho. La CUT hoy durante el día ha salido a respaldar estos acuerdos. Ahora, al margen de aquello, Juan, disculpe, ¿no le resta representatividad del lado de los trabajadores, toda vez que la CUT es el más tradicional y probablemente el más grande de estas entidades gremiales, ¿no? Es la contraparte tradicional, bueno, a la hora de discutir, por ejemplo, salario mínimo, es la contraparte habitual a la hora de ver las demandas laborales. Que no esté presente en esta mesa es llamativo. Entiendo las razones que usted nos explica, pero ¿no le resta representatividad al mundo laboral que no esté la CUT sentada en esta mesa? Bueno, con la CUT nosotros participamos en el foro indirectamente, como te acabo de indicar, Iván, pero trabajamos también juntos en el tripartidismo a través de el trabajo que hace la CUT, la CPC y el gobierno. Y eso también dice relación con acuerdos que nosotros estamos trabajando. Incluso en el día de mañana, en el foro laboral, nosotros vamos a presentar ambas instituciones propuestas respecto a esto. Ahora, yo quisiera destacar otra cosa, Iván, que es muy importante. Este no fue solo un acuerdo sobre la reducción paulatina de horarios de trabajo, sino que también hay un reconocimiento de la importancia de la adaptabilidad, de la flexibilidad y todo lo que implica una transformación de este tipo en un periodo de 5 años. También tenemos acuerdo en términos de las DNP, que son las declaraciones de no pago, y también tenemos acuerdo en temas de inclusión laboral dentro del mundo de la empresa y capacitación, bienestar dentro de la empresa, que es lo que nosotros promovemos en nuestros asociados y a través de estas 3 centrales también. Y creo que es un hito muy importante lo que hemos logrado hoy día y pienso que es un buen camino también para que la CUT se vaya sumando. Y yo quiero reiterar la buena disposición del actual presidente David Acuña, con el cual tenemos las mejores relaciones, hemos llegado también a acuerdos, hemos estado también en la central
unión de trabajadores que es la CUT, la Central Unitaria, y ellos también han estado en la CPC y estamos trabajando. Y esperamos que también se provoque de alguna forma esta unión sindical. Juan, varias preguntas al respecto. Primero, este sello, esto es una iniciativa, todavía no es ley, no es obligatoriedad, pero ya hay una serie de empresas que están adaptando las 40 horas como jornada laboral y van a tener este sello que de alguna manera da cuenta de esta práctica, ¿no? Primero, el plazo para que esto y qué significa. Y lo segundo, cambia la mirada sobre esta iniciativa con el último tiempo. Probablemente la pandemia ayudó mucho en este cambio de mirada, ¿no? Por el teletrabajo, por una serie de factores, porque siempre se ha puesto sobre la discusión qué pasa con la productividad. Si pasamos de las 45 a las 40 horas, va a bajar la productividad, se va a dificultar a lo mejor allí el tema laboral. ¿Qué ha pasado en este último tiempo que cambió esta mirada y hoy día se hace más posible tener jornada de 40 horas? Bueno, lo primero, en parte de tu pregunta está la respuesta, Iván, porque hemos aprendido con la pandemia, primero, que se puede mantener la productividad partiendo por el teletrabajo, que fue implementado como una forma de poder seguir con las actividades. Incluso la legislación nosotros la tuvimos que reclamar, tanto los empleadores como los trabajadores, y fue mucho después, porque le costó llegar a acuerdo al sector político, pero finalmente eso se logró, y se fue demostrando que en muchísimas actividades se puede perfectamente ir reduciendo los horarios de trabajo. Ahí hay muchas empresas, especialmente empresas más pequeñas, empresas que son consultoras, empresas de profesionales, y en las empresas más grandes también se ha ido dando el fenómeno de que hay algunas que han avanzado en esas materias, incluso en empresas del mundo de los bancos, del mundo de los procesos, de la industria, y eso hay una ecuación en que la productividad efectivamente se impacta, pero también la responsabilidad lo puede contrarrestar en la medida que haya adaptabilidad, en la medida que haya flexibilidad. Yo le explicaba hoy día a la señora ministra que trabajadores operarios de maquinaria en Noruega que vinieron a hacer la formación de los trabajadores para usar esas maquinarias en Chile en trabajos de minería y de perforación de túneles, y en la práctica la productividad de ese trabajador por hora era equivalente. Sin embargo, cuando tú lo medías en el tiempo, esa productividad disminuía por razones de exigencia, falta de flexibilidad, falta de adaptabilidad, y eso es lo que también Chile tiene que ir logrando en el tiempo, porque si un buen operario es capaz de operar una u otra o dos o tres máquinas en funciones que son más bien continuas, cumpliendo con su horario, eso lo puede hacer ser mucho más productivo y puede ser mucho más flexible. Y en ese aspecto yo creo que es por donde nosotros tenemos que avanzar. Y pienso que también es importante porque en la medida que esto vaya paulatinamente adaptándose a las empresas, yo creo que puede lograrse la ecuación virtuosa de mejores condiciones laborales para los trabajadores y especialmente los trabajadores que están sujetos a horarios mucho más rígidos y a su vez mayor productividad de las compañías. Juan, cuando nos gusta mucho mirar las estadísticas y ver dónde nos situamos, revisando datos OCDE, Chile es el quinto país con mayor cantidad de horas trabajadas promedio en un año, 1.825 horas al año, lo cual nos va aparejado con la quinta mayor productividad, ¿no? Ahí hay un desfase entre cantidad de horas trabajadas y productividad, mientras que el promedio de los países OCDE son casi 200 horas menos. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué necesitamos además estos 5 años para implementar esta norma, ¿no? ¿Por qué se requiere de esta gradualidad? Por razones, mira, primero, hay muchos países de la OCDE que ya han logrado las 40 horas. Incluso hay países del norte de Europa que son muchísimo más ricos que el promedio de la OCDE, que han podido incluso bajar algo más. Y hay países que son más pobres, que tienen 48, incluso hasta 60 horas. Y esto es un proceso virtuoso. Pero no en la OCDE, perdón.
no en la OCDE, esos números de 60 horas no en la OCDE. No. Hay Por eso, sí. países, nosotros tendemos a, en eso está bien la corrección, tendemos a compararnos con la OCDE y nos olvidamos de Latinoamérica u otras latitudes donde la situación es distinta. Lo que yo quiero explicar, para que se entienda, es que los países cuando van avanzando hacia el desarrollo, obviamente hay más productividad, hay más riqueza, hay más valor compartido y hay menos horas trabajadas. Y eso es lo que tiene que hacer Chile hacia adelante. Ahora, a tu pregunta de por qué la adaptabilidad o por qué esta gradualidad, porque la economía tiene que soportar primero alza en el sueldo mínimo. Nosotros fuimos los primeros en sumarnos a eso como sector productivo. Yo lo dije antes de que se llegaran los acuerdos. Segundo, tenemos que hacernos cargo de una reforma de pensiones que le va a pegar muy fuerte al costo de las empresas. Tenemos que hacernos cargo de hacer una buena reforma tributaria que sea competitiva, que también esté pensando en mejores empleos, en más estabilidad, más seguridad de la inversión y a su vez también en recaudación. Entonces, todos estos factores que inciden requiere también de una gradualidad a las empresas. Y eso, la autoridad, cuando presente el proyecto, probablemente va a tener un camino para hacerlo en 1 o 2 tiempos a través de estos 5 años, que al final es lo que requiere para que las personas tengan mejores condiciones de vida y mejores condiciones laborales también. Ahora, Juan, esto va a beneficiar probablemente a trabajadores que tengan mayor capacitación, cuya, por supuesto, escala, si usted quiere, en el mercado laboral esté más cerca de los grados más complejos, de aquellos trabajos que requieren de menos capacitación, donde los turnos suelen ser más extensos. Incluso hay algunas áreas de la economía nacional donde probablemente implementar esta jornada de 40 horas vaya a ser más compleja. Estoy pensando en las áreas de, no sé, turismo o algunas que tienen que ver con los espectáculos donde eventualmente hay turnos distintos. ¿Cómo va a afectar a esas distintas áreas de la economía esta implementación de las 40 horas? Bueno, precisamente, Iván, por eso es la gradualidad y tiene que haber también flexibilidad y adaptabilidad. Porque, por ejemplo, hay actividades como la salud que es 24 horas. Son turnos de 24 horas. O la minería con estos turnos, o la minería con estos turnos que llegan a ser incluso... La minería, sí, después de muchos años, ha logrado tener estos turnos de 7x7, donde los mineros están conformes con ese sistema que lo han acordado entre los empleadores y los sindicatos. Entonces, finalmente para la minería no es tan fácil adaptar los turnos que hoy día trabajan 42 horas, porque así trabaja la minería, 42, no 45, y esto también le permite una gradualidad para que la minería al cabo de este proceso también se adapte. Esto también permite que los turnos que están en el sector de salud, en el sector aeronáutico, en sectores que son fundamentales para que la operación del país funcione, se puedan ir adaptando en el tiempo y además las personas pueden irse adaptando. Entonces, yo creo que en la medida que nosotros proponemos responsablemente cambios, y en este caso lo estamos proponiendo con acuerdos con las centrales sindicales, yo creo que eso es bueno para Chile. Yo creo que eso demuestra que se pueden hacer cambios en acuerdo, con racionalidad, con una mirada de largo plazo y con una mirada pragmática. Juan, aprovecho de preguntarle por otra situación derivada de los temas económicos. Lo conversábamos hace algunas semanas en un espacio en Radio Universo y usted recordará una entrevista que generó bastante reacción a propósito de los dichos suyos sobre estos profesionales chilenos, en fin, que podían adquirir departamentos en Miami, en fin. Se conoció el índice de precio al consumidor del mes de julio. Estaba muy por sobre las expectativas, más pesimistas incluso del mercado, que apuntaban hasta un techo de 1,2, fue 1,4, en lo que va del año 8,5, 13,1 anualizado. Desde el punto de vista de la CPC, del empresariado chileno, ¿cómo se mira el tema de la inflación y cuán fuerte está golpeando en los bolsillos de los chilenos y cómo atacar ese tema? Porque cuando la inflación se desborda, todos los otros temas políticos pasan a segundo plano. Bueno, nosotros lo hemos dicho claramente. Yo creo que la inflación es el principal flagelo que hay que atacar, porque la inflación, cuando no se conduce bien económicamente por parte de las autoridades,
lo que hace es que los sectores más vulnerables, las personas que tienen menos recursos, son los que son más afectados. Cuando a ti te sube el valor del aceite de 900 pesos o 990 pesos a 1.600 pesos, o cuando te sube el valor de la harina o el valor del pan, a esa persona, por supuesto, que lo afecta considerablemente. Entonces, en el caso de la inflación, también le afecta a la persona que tiene que pagar un dividendo cuando la UEF sube 400, 500 pesos en un mes, o cuando sube prácticamente 3.000 pesos en un año. 4.000. Y eso, Juan, 4.000. Va a llegar a 34.000 en septiembre. Exacto. Entonces, eso es realmente complejo. Entonces, y es una estabilidad que Chile tuvo y que hoy día la está perdiendo. Entonces, lo que tenemos que encauzar es que los manejos y la economía y la responsabilidad sobre aquello sea la correcta. Y aquí tenemos que gran parte del problema de la inflación está ocasionado por malas políticas públicas que hubieron en los últimos tiempos, especialmente los retiros que hubo de los fondos de pensiones, y también tenemos efectos que son fruto de la interrupción de la cadena productiva, fruto de la crisis sanitaria por el COVID y finalmente agudizada por el impacto que tuvo la guerra de Rusia con Ucrania, la invasión que hicieron los rusos, que yo la condeno y aprovecho esta tribuna para decir que condeno cualquier invasión de cualquier tipo y especialmente esta que ha sido sangrienta y que eso no le permite a un país que es gran productor de trigo para hacer harina y pan, que es productor de maíz, que sirve para alimentar las gallinas, para hacer los huevos o producir los pollos, o que se produce cereales para aceite, y eso generó una alza desmedida de precios porque no se podía contar con esos volúmenes. Y hoy día, felizmente, el valor de los cereales internacionalmente en los últimos 30 días han caído casi un 30% y espero que eso se vea reflejado. Pero ¿qué es lo que ocurre de contraparte? Que al bajar los cereales, por otro lado el dólar subió de 800 a 1.000 pesos, hoy día felizmente ya volvió a niveles de 900 y eso también va contrarrestando y generando estos desequilibrios. Entonces lo que tenemos que hacer es generar estabilidad. Pero Juan, usted también, evidentemente hay un componente internacional que duda cabe, está la situación de Estados Unidos que probablemente vaya a caer en recesión, está la situación de China que tiene menos producción, está la situación de tensión con Taiwán, lo que usted describe de Rusia. Es evidente que hay un componente internacional y hemos visto manifestaciones y protestas por el alza en los precios de la vida desde Bélgica, por citarle un país desarrollado de Europa, hasta Argentina y no vamos a recordar todo lo que pasó en nuestro país, en fin. ¿Cuánto de aquello es de responsabilidad también interna? Y usted decía, la responsabilidad fiscal, buena parte de los retiros fueron impulsados de manera transversal por la clase política y aplicados durante la administración anterior, y ahí hay un efecto que se está pagando ahora. ¿Cuánto hay de responsabilidad fiscal que ha afectado a la inflación? ¿Y cómo ve usted lo que ha hecho el Banco Central, precisamente subiendo las tasas para intentar, de alguna manera, frenar esta economía que estaba tan sobrecalentada? Ya va bajando, pero está sobrecalentada todavía. Bueno, primero yo creo que cuando uno hace políticas públicas las tiene que hacer con mucha responsabilidad. Si bien es cierto, nosotros tuvimos una crisis y las personas que más necesitaban apoyo, pero hubo un discurso político, a mi juicio, incorrecto, porque por un lado se hizo uso de los retiros de los fondos de pensiones, que yo nunca estuve de acuerdo, porque las pensiones y los fondos de las pensiones son precisamente para tener una mejor pensión en el futuro, y por otro lado hubo una presión también muy fuerte en términos de los apoyos a las familias. Entonces, esas dos combinaciones generó lo que tú bien describes, que es un recalentamiento de la economía o una demanda superior. Y a eso le tienes que sumar que la cadena de abastecimiento, no nos olvidemos que tuvimos una interrupción en la cadena de abastecimiento de materiales de la construcción y la gente quería toda aprovechar estos recursos para mejorar sus casas. Tuvimos también interrupción en la cadena de abastecimiento de algunos productos básicos y eso generó también inflación, no solo acá, sino que afuera. Ahora, los mayores problemas están, creo yo,
ocasionados en alguna medida por los malos manejos económicos nuestros. Hay economistas que hablan que eso influye hasta un 30 o 40%, y el resto es inflación externa, porque tú bien la mencionaste recién, pero en el caso de Estados Unidos tuvo una inflación cercana al 8%, y es un país que es bastante estable, ¿no es cierto? Y nosotros tuvimos una cercana al 11%. Esa diferencia se explica en gran medida por estos que acabo de explicar, y también por ciertos grados de inestabilidad fruto de la situación y cambios que se están provocando hoy en el país. Bien, pues Juan Sutil, presidente de la CPC, le queremos dar gracias por estos minutos para conversar a propósito del proyecto de rebajar de manera paulatina las 40 horas laborales, y también, por supuesto, el tema de la inflación que golpea los bolsillos de los chilenos. Juan, que tenga una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Que tenga una muy buena tarde.